Esta sección se llama Con peras y manzanas y hemos platicado en otros momentos de la hipertensión arterial esencial cuando se nos sube la presión. Pero existe otro tipo de presión elevada que es la presión arterial pulmonar. Y para platicar con Ana y conmigo está el doctor Tomás Pulido, neumólogo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ana, tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, muchísimas. ¿Seguro? Explíquenos, por ejemplo, nosotros como pacientes, ¿cómo podemos saber si tenemos hipertensión arterial pulmonar? Bueno, básicamente aquí lo que hay que entender es la hipertensión pulmonar se diagnostica cuando las arterias, la presión en la arteria pulmonar, que es la que sale del lado derecho del corazón y la que lleva la sangre al pulmón para que se oxigene, se eleva. Normalmente la presión es una tercera parte de lo que nosotros medimos en el brazo, y cuando esta presión está elevada, que la definición sería una presión media por arriba de 20 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión pulmonar. Ahora, lo que es importante prácticamente para entender esta enfermedad son los síntomas. Y los síntomas, el principal síntoma es falta de aire, es disnea, que le llamamos nosotros, y el problema es que se puede confundir con muchas enfermedades. Déjame explicarle a la gente que existen dos sistemas circulatorios, porque el corazón, nosotros recibimos sangre que viene de todo el cuerpo y el corazón la manda al sistema pulmonar, como si nosotros mandáramos el coche a la gasolinera a cargarse de oxígeno, regresa al corazón y otra vez va para todo el cuerpo. Entonces, en ese trayecto hacia la gasolinera, que son los pulmones, es donde se eleva la presión arterial pulmonar, para que ustedes entiendan que hay dos sistemas. Entonces, ¿alguien que le falta el aire puede ser esto? Puede ser, obviamente es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa? Que si a alguien le falta el aire, voy a pensar en las causas más frecuentes, obviamente. ¿Cuáles son? Causas pulmonares, causas del corazón, por ejemplo, enfermedades valvulares del corazón. Alguien que tiene una enfermedad en la válvula mitral, por ejemplo, que está del lado izquierdo, le puede faltar el aire. Alguien con asma, el asma obviamente es falta de aire, puede confundirse con esto. Pero aquí lo importante es, si a alguien le dijeron, a alguien le falta el aire, la tratan como asma. El asma en la mayoría de los casos se controla prácticamente en 4 meses con un tratamiento adecuado. Si después de 4 meses alguien sigue teniendo falta de aire, podría ser hipertensión arterial pulmonar. Y por ejemplo, ¿existe alguna edad en la que podamos sospechar esto? Generalmente la edad de presentación más frecuente es en mujeres jóvenes, mujeres en edad reproductiva, aunque se puede presentar tanto en niños como en la tercera edad. Pero el pico aproximadamente aquí en México es de 45 años, más o menos unos 10 años. Oye, doctor, y una pregunta. Hay gente que nos está viendo ahorita y dirá, híjole, ¿tendré esto yo? ¿Cuáles o existen factores de riesgo para que se presente la hipertensión arterial pulmonar? Existen factores de riesgo. Prácticamente los factores de riesgo son genéticos, es decir, existen mutaciones en algunos genes, o en la información que ya viene en nuestras células, algunas descritas, algunas no conocidas. Si yo tengo, por ejemplo, una mutación, la conozca o no la conozca, pero aparte tomo medicamentos para bajar de peso, llámense anfetaminas, esto puede desencadenar la enfermedad. Entonces, anfetaminas es un factor de riesgo. Algunas enfermedades reumatológicas, como por ejemplo esclerodermia. Si alguien tiene esclerodermia, es obligatorio, si tiene aún más falta de aire, es obligatorio que cada año se esté checando. Otro factor de riesgo serían niños que nacen con defectos congénitos. Por ejemplo, algo que nosotros llamamos comunicación interauricular, que es un agujerito con el que pueden nacer los bebés, comunicación interventricular. Todos estos son factores de riesgo que pueden desencadenar la hipertensión arterial pulmonar. Y hay también causas desconocidas o idiopáticas. Perfecto. Oiga, doctor, y otra pregunta, ¿cómo podemos tratar esta enfermedad? ¿Tiene una cura? ¿Se trata? ¿Se controla? Hay medicamentos, la enfermedad es incurable, sin embargo hay medicamentos que pueden prolongar la vida de los pacientes. O sea, realmente aquí lo importante es que el paciente tenga buena calidad de vida, que el paciente haga una vida normal, y de eso depende un diagnóstico, la sospecha y un diagnóstico temprano. Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo pacientes que llevan 15 años con el diagnóstico. Entonces, aquí lo importante es que las personas vayan, si tienen, por ejemplo, falta de aire, si tienen desmayos, si se les hinchan las piernas, ir con el médico. Y yo creo que es muy válido preguntarle al médico, puede ser hipertensión pulmonar, porque no sé qué es lo que tengo, y entonces ya hacer todo el screening. El diagnóstico definitivo se tiene que hacer con un cateterismo, que es meter un tubito, ya sea por cuello, por pierna, por brazo, y medir exactamente la presión pulmonar. Pero un estudio pivote, un estudio muy importante, es el ecocardiograma.
El ecocardiograma es el ultrasonido del corazón y este ultrasonido me estima la presión pulmonar. Entonces, con un ecocardiograma es esencial para poder decir, mi sospecha es alta, tengo que hacer más estudios. Entonces, la respuesta es sí hay tratamiento y hay que darlo lo más temprano posible. ¿Qué tan frecuente es? Porque nosotros aquí hemos insistido que todo el mundo nos tenemos que checar la presión arterial y ahí hemos dicho, vayan y se los miden. Aquí ya les enseñamos cómo se hace y te mides la presión, pero aquí no hay modo de medir a menos que te hagan un cateterismo. Lo que sí podemos hacer es, si tienes sintomatología, no aguantarse, porque una de las cosas que nosotros insistimos siempre aquí en Visita de Doctor es que mientras más temprano se diagnostique, mejor va a ser el pronóstico del paciente. Ahora, ¿qué pasaría si un paciente no se diagnostica? ¿Qué pasa? ¿Qué causa esta hipertensión? A medida que la presión va aumentando en la arteria pulmonar, que es el circuito menor del cual tú hablabas, lo que va a pasar es que el corazón del lado derecho, es decir, el ventrículo derecho crece, aumenta, y este ventrículo no está acostumbrado a ver esa presión. Entonces es cuando aparecen los síntomas. Y los síntomas van desde la falta de aire que les dije hasta tener desmayos repetidos e incluso puede haber muerte súbita. Por eso es bien importante tomar en cuenta la enfermedad y diagnosticarla lo más temprano posible. Ok, siempre hablamos, Ana, ¿tú haces ejercicio? Sí, yo sé, hago ejercicio. Hago CrossFit. No. Ella está a punto y aparte, pero siempre cuando hacemos algo de ejercicio podemos decir, nos falta el aire. ¿Qué es normal y qué es anormal en falta de aire? ¿Cuándo decir, chin, tengo que ir al doctor? Yo creo que depende mucho de las actividades que hace la persona. Nosotros evaluamos así en forma general la falta de aire en clases funcionales que van del 1 al 4. 1 es un paciente que tiene la enfermedad o puede sospecharse de la enfermedad y hace sus actividades normales, o sea, no se cansa al hacer actividades de la vida diaria e incluso un poco de ejercicio. Vámonos al otro extremo, clase funcional 4. Clase funcional 4 es ya cuando la persona tiene falta de aire en reposo, es decir, no puede dar ni siquiera 5 pasos porque le falta el aire y obviamente estamos hablando de la enfermedad más grave, más avanzada. Clase funcional 2 y 3, un poquito, se pueden confundir un poco. Prácticamente la clase funcional 2 es si yo hago más de mis actividades de la vida diaria, me falta el aire. Un ejemplo, normalmente yo me paro, me visto, bajo 3 pisos de escaleras y tomo el autobús. Eso es lo que hago normalmente. Si de repente tengo que caminar 2 cuadras porque el autobús se me fue, además de bajar esos 3 pisos de escaleras, esa es la clase funcional 2. Es decir, falta de aire con actividades que van más allá de la vida normal. Y clase funcional 3 es si yo bajo los mismos 3 pisos que siempre he bajado, ya me empieza a faltar el aire. Pues yo creo que lo que hay que concluir aquí es, si te está faltando el aire, que dices, esto no me pasaba, ir al doctor. Yo creo que es lo más importante. El neumólogo es el especialista en todas las enfermedades de los pulmones. Pero entonces, cualquier síntoma, no queremos alarmar a la gente, pero sí checarse. Claro, yo creo que aquí lo importante es checarse. Yo creo que es, me falta el aire. Hay muchas veces, la misma persona es la que nos dice, bueno, no es que me falta condición física. Pero no, yo creo que vale la pena checarse, vale la pena ir con el doctor. Y si el doctor les dice, porque aparte eso es algo que nosotros vemos, es que no te ves bien, no estás enfermo, no te pasa nada, pues a lo mejor pedir una segunda opinión y decir, pudiera ser hipertensión pulmonar, yo creo que vale la pena estudiar. ¿Cómo ves, Ana? Hoy aprendimos sobre otra cosa. Sobre todo si tú tienes algún síntoma que sabes que ya no está en tu normalidad, sí ir a que te chequen. Y el médico también ser responsable y decir, bueno, no sé, creo que te voy a mandar con un especialista, ¿no? Claro. Creo que esa es la otra cosa. Ojo, pues mil gracias, doctor. No, hombre, ya estuvo gracias. clarísimo. Entonces, si nos está faltando el aire, corramos al doctor, veamos qué es, que nos traten porque queremos estar lo mejor posible. Se nos acabó el programa, Ana. Ya estuvo, pues esto fue Visita de Doctor. Como ven, existen más enfermedades que les vamos a estar trayendo poco a poco más de ellas, pero siempre que hablemos de presión arterial elevada hay que asegurarse de dónde. Mil gracias. No. Gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.